Vamos a charlar. Envía a otras personas. Ah, perdón, perdón, chicos. Estamos en vivo para charlar con Cintia Frencia, una compañera de Ni Una Menos de Córdoba, sobre el femicidio de Cecilia Basaldúa. Cecilia fue encontrada, siempre aparecemos, ¿no? De casualidad, muerta. No, a Cecilia la violaron y la asesinaron y la tiraron como mierda. Y encubrieron el caso, hicieron desastres. Y si no fuera por esto que se llama feminismo, eh, bueno, ni siquiera se estaría hablando del caso de Cecilia. Vamos a invitarla a Cintia. A ver. No, no quiero administrar nada, quiero hablar con esta chica. Perdón, verla, pero no quiero, basta. Sí, no quiero, perdón, listo, ya está. Ok, bien, Cintia. Cintia, aceptar. Ahí la estamos. Siempre estoy 8 horas para lograr invitar a alguien. Ahora tiene que aparecer Cintia y vamos a estar charlando sobre esta barbaridad. Buenas, ¿cómo estás? Hola, Hola, ¿cómo va? Zule. ¿Cómo va, amiga? ¿Todo bien? Bien, todo bien, 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 Bueno, perfecto. este espacio, como hablábamos un poco por privado, este espacio de actrices argentinas es para que vos puedas contar, expresar, difundir lo que haga falta, que es mucho sobre el caso. Odio decir caso, ¿viste? Porque detrás de cada caso hay una persona, hay una familia, hay una mamá. Sobre Ceci, Totalmente. sobre Sí, Ceci. sí, teníamos pensado también ahí invitarla a Dani Pavón, Dani que no, Pavón, sí, que vos me la sí, mandaste. Yo estoy, que es la yo la estoy, abogada, que la tengo re clara con las redes, nunca sé nada. Dani sí, Pavón, ¿cómo termina? dale. Está por acá. Eh, Dani Pavón. sí, Bueno, mientras porque vos me vas contando, yo la busco, pero no encuentro el usuario de Dani Pavón, que es la abogada de la familia de Cecilia. efectivamente, es la abogada querellante. Sí, sí, para nosotros es un caso súper conmovedor y movilizó desde el inicio, digamos, fuertemente a toda la asamblea Ni Una Menos, a la cual pertenezco, y también a todo el movimiento de mujeres y diversidad en Córdoba, por varias cosas, digamos, no solamente porque fue el primer caso de femicidio en plena pandemia, donde estábamos ¿Qué todos, pasó? Pará, todes ¿qué pasó guardadas. con Cecilia? ¿Qué pasó con Ceci? Bueno, Ceci llega a Córdoba en abril. Ella viene de 4 años de recorrer Latinoamérica, de conocer comunidades, una mina, Qué una de las lujo, ¿no? nuestras, Una locura. No había ¿viste? tenido una mina Lo que viajando todo, sola, porque hablan mucho de eso, ¿no? Como, bueno, bueno, y vos también lo que viajás. muchas quisiéramos hacer, lo que muchas, Yo hizo lo lo que muchas hice, quisiéramos. yo Sí, lo vos lo hice y es hiciste. mentira de pedo, ¿viste? Mirás para atrás y decís, la puta, la suerte que tuve. Estamos hablando Totalmente, de bueno, eso. ella escribía, y de hecho están los cuadernos, ¿no? De Cecilia, que en algún momento espero que la familia, las compas lo puedan publicar. Y en uno de los escritos ella dice, cada vez que cuento que viajo sola, la gente me pregunta, pero ¿y no te da miedo? En lugar de alegrarse porque ella estaba de alguna forma cumpliendo su sueño y eligiendo la forma en la que quería vivir. Y bueno, después de ese, año, de ese viaje de 4 años que tiene por Latinoamérica, viene a Capilla del Monte justamente a tratar de escribir su libro, sus historias, y sistematizar, digamos, esas historias en un libro. Llega el mismo día que se declara el aislamiento social preventivo y obligatorio, y Fue el 20 de marzo, por ahí. el 5 de abril. Y, no, Ok. perdón, el 5 de abril desaparece. Fue Desaparece. antes, Claro, sí. el aislamiento preventivo, digamos, la El primera primero, orden, digamos, fue, claro, en marzo. en marzo, exactamente. Llega y, bueno, no tenía dónde quedarse porque estaba todo cerrado, no la dejan acampar.
estuvo con dificultades para encontrar dónde alojarse. Bueno, finalmente le ofrecen un alojamiento en la casa de Mainardi, un ex policía que es de ahí de la zona. Y bueno, el 5 de abril desaparece y el 20 se encuentra su cuerpo sin vida, con signos de abuso sexual, de estrangulamiento. Y 3 días después detienen al único imputado de la causa, que es Lucas Bustos. ¿En qué momento se desarrolló la investigación? No se sabe. Porque Ah, bueno, evidentemente en tres el 5 días... desaparece. El 5 Ujú. desaparece, la última vez que se la vio con vida, se sabe dónde fue, con quién. Bueno, de hecho, la última persona que la ve con vida es Mainardi, este ex policía, que es donde ella se estaba alojando, y él es el que le avisa al papá de Ceci, 3 días después de que desapareció, que Cecilia se había ido de su casa con un brote psicótico y que había dejado todas sus pertenencias en su casa. Entonces, recién ahí... Es súper importante decir y remarcar que es un ex policía. ¿Qué queremos decir con esto? No solamente que cobran un sueldo o lo cobraban por cuidarte, que saben perfectamente ciertos procedimientos, saben qué decir a la familia, saben cómo salvarse el culo, ¿no? De repente la piba se volvió loca, se brotó, se fue y dejó sus pertenencias. Totalmente. Esa, digamos, discurso que larga Mainardi en la primera digamos, en la primera instancia, después, ojo, porque a lo largo del caso es retomado por varias pericias, que se habrían hecho pericias policiales a través de la computadora de Cecilia y de sus escritos, en donde, bueno, ahí determinaron que tenía una personalidad esquizofrénica y bueno, y muy amable, muy simpática, entonces propensa a que le pasen cosas. Bueno, todo muy Sí, perdón, revictimizante, imagínate. ¿lo puedes volver a repetir? Porque yo no estaba pidiendo por favor el usuario de la abogada, que no me acuerdo. ¿Me lo puedes volver a repetir? Que ella tenía de repente, de un día para otro, una personalidad esquizofrénica. Exactamente. Eso a través de una pericia que le hacen la policía judicial a su computadora y a sus escritos. Todo, absolutamente revictimizante y por supuesto más o menos ¡Qué colocándola en mentiroso! ella como ¡Qué responsable, pero mentiroso! por supuesto eso fue desmentido. Desmentido por la ¿Cómo es familia que posible? nunca tuvo un solo problema psicológico, Cecilia, digamos, ni mucho menos. Pero bueno, fue el argumento que de alguna forma justificaba esta primera hipótesis que decía Mainardi, que es, bueno, ella se fue con un brote psicótico, tiró la mochila por ahí Encima que la y tengo en mi apareció casa, muerta. no me... Claro, no, es tremendo, es Exactamente. tremendo. Sí, sí, sí. Entonces fue muy violento porque el movimiento de mujeres nos enteramos de la desaparición en plena ASPO, como te decía, y en Córdoba tenemos un protocolo de búsqueda inmediata, que es una ley que salió en el 2019, que la peleamos mucho a raíz de varios casos de femicidios, uno particularmente que fue un cimbronazo en 2014, el caso de Paola Costa, en donde por usos y costumbres la policía, viste, no te busca a menos que pasen Claro, 72 chabón, horas. primero, antes que ninguna cosa, te fuiste con un noviecito. Y entonces después, si tenés suerte, si la Exactamente. familia tiene suerte, a las 48 horas se dignaban a Bueno, buscarte. eso fue fatal. Es fatal para la mayoría de los casos. En el caso de Paola Costa, casi es fatal también para la hijita, para Martina. Entonces, bueno, luchamos mucho por el protocolo de búsqueda que dice que apenas que desaparece una persona, tiene que ser considerada que esa persona está viva, que está privada de su libertad contra su voluntad y que tiene que ser buscada inmediatamente con todos los recursos del Estado, entre otras cosas, hacer público la desaparición. Bueno, esto no sucedió. A Cecilia la empiezan a buscar 5 días después de la desaparición. Es una barbaridad. Es una barbaridad, porque además, a lo mejor ya lo saben, ¿no? No, generalmente las pibas que desaparecen y aparecen muertas son violadas y asesinadas mucho antes de las 48 horas que esta gente utiliza para rascarse la chota. Son
probablemente violadas y asesinadas estén durante 24 horas que esa persona está desaparecida, porque además estamos tristemente entrenadas en avisar inmediatamente a dónde estamos. Entonces, cuando una piba no contesta el teléfono, cuando una piba no se le puede localizar, no se ve su ubicación, y probablemente pase algo. Y no exactamente. deberíamos estar planeando esto. No, bueno, el procedimiento ya empezó mal desde el vamos. Te imaginarás que si estuvieron 5 días para empezar a buscarla, luego se No, y desarrollaron además también rastrillajes hay durante... que, claro, hay un policía de por medio, pues nunca son ex policías, son yuta hasta que se mueren, son ratis hasta el cajón. Por trabajen o no trabajen, esta gente se cubre el culo, estén o no estén en funciones, digamos. Nunca son Es ex policías. totalmente, bueno, es conocido, Igual que digamos, nadie es política. los vínculos que tiene Mainardi con la policía en actividades por todo el mundo conocido. Y bueno, también hay que decir que es cierto que Capilla del Monte no es la primera vez que hay ni abuso policial, ni casos de femicidio, ni mucho menos vinculaciones de la policía con casos de encubrimiento a violentos o abusadores, sino que es bastante común. Ahí tenemos un caso muy, muy resonante de abuso policial de Jorge Reina, que lo asesinaron, un pibe que lo asesinaron en la comisaría. Por supuesto, después lo encubrieron y no hubo un solo condenado por ese caso. Y en esa misma localidad tenemos el caso de Flavia Zaganías, ¿no? Que hoy es la única mujer en el país presa, condenada a 23 años de prisión por haber Por denunciar denunciado. por denunciar con el único recurso que le quedó, porque además esto es importantísimo, no es que la piba fue directo al Facebook, la piba hizo todo lo que había que hacer, Exactamente. paso por paso la justicia se recontracagó en una niña abusada, en la madre de una niña abusada, y eso es un fallo absolutamente aleccionador para todas las demás. Guarda con hablar porque me voy a terminar. Aquí terminamos esta charla, Total, pero estoy en totalmente. Uruguay. Entonces, todo eso sucede en Capilla del Monte. Y todo eso está sucediendo ahora en los mismos tribunales que condenaron a Cecilia. Y esto no es para nada menor, perdón, a Flavia. El mismo tribunal que está hoy con el caso de Cecilia Basaldúa es el que condenó a Flavia con el mismo método a través de tribunales populares, que también es muy delicado porque en localidades tan chicas son muy susceptibles de no solamente ser influenciados, sino ser apretadas también los tribunales populares. Y por supuesto, bueno, está todo el problema de la revictimización de las mujeres, como te digo, que somos prácticamente las responsables por andar viajando solas, por ser muy Sos, simpáticas, por ser muy exactamente, determinadas. siempre sos de determinada manera que no encaja y que lleva a que te violen, a que te asesinen. Yo acompaño pibas todo el tiempo y escucho barbaridades de psicólogos forenses que están donde están para proteger a la víctima y para hacer justicia, y resulta que a una piba violada le preguntan por su infancia, quieren cagar por tu infancia, ¿qué es orete tiene que ver en mi infancia? Me violó un compañero de laburo a los 30 años. ¿Qué mierda? ¿De Totalmente. dónde mi infancia? No me quiero imaginar en el caso, no mentira, sí me quiero imaginar y quiero saber, en el caso de una piba que viajaba sola hacia Viajaba sola hace años. Vos sabés que te escucho un poquito bajo, Zule. Yo Te te digo escucho porque perfecto, yo no amiga, sé. ¿eh? Te Ah, escucho bueno, me perfecto, voy tengo el a... volumen buenísimo. Me pongo Bien. los auriculares. Si vos tenés mientras tanto, me podés pasar el usuario de la abogada, Sí. que acá en el Sí. WhatsApp de la gente Es no está tu Dani, chat. dale, es Dani, sí, sí. Dani.pavón5. Bien, vamos a buscar a Dani A ver punto Pavón si la cinco. encontras. Dani, que es la abogada de la familia de Ceci. Dani, pum. Es la abogada querellante, exactamente. Bien. Sí, de Esto un me caso puede que también es inédito porque es la primera vez en donde la querella y la defensa del único imputado, que es Lucas Bustos, están de acuerdo. Y hoy un triunfo del movimiento de mujeres sería que exoneren a Lucas Bustos. ¡Ey, Hola, Dani! ¿Cómo va? hola. Dani, acá en pleno vivo yo preguntando por tu usuario porque lo anoté en un papel, quien vaya a saber a dónde fue perdido en la República de la Boca.
No sabemos en qué parte de mi casa quedó tu usuario y lo pedí acá en vivo porque necesitamos de tu palabra y de tu claridad. Bien. Sí, las estaba escuchando. Gracias Bien. por tu tiempo. No, yo termino con contar un poco cómo arrancamos, viste, con el caso. Eh, Decía que nos movilizó mucho y entonces el movimiento de mujeres, cuando no le estaban buscando a Cecilia y estábamos, acuérdense, todos encerrados, ASPO, fuimos las primeras, la Asamblea Ni Una Menos y el movimiento de mujeres de Capilla y de toda la zona de Punilla en salir a las calles. Hay un documental que presentaron hace poco que recoge justamente imágenes de esas primeras movidas que hacíamos cuando Ceci todavía estaba desaparecida. Entonces, como había aislamiento y restricciones, iban a hacerle la cola de un banco las compañeras, los compañeros, y en determinado momento, ¡pum!, agarraban y empezaban a agitar con carteles: ¿dónde está Cecilia? ¿Dónde está Cecilia? Bueno, nosotros acá, con la Asamblea Ni Una Menos, nos concentramos frente al Polo de la Mujer, hicimos la primer movilización y bueno, exigimos una audiencia con la ministra de las Mujeres, Claudia Martínez, que por supuesto no nos atendió, no nos dio ninguna respuesta en concreto respecto a la investigación, pero ya empezamos desde el momento cero a denunciar esta situación. Al poco tiempo, no sé si fue a los 2 días, aparece el cuerpo de Ceci sin vida. Perdón, ¿no? Pero estamos hablando de la ministra, mujer ignorando otras mujeres buscando una compañera, ¿no? Una persona que cobra un sueldo por todo lo contrario, digamos. Sí, lamentablemente no es lo único que hace, también precariza a sus trabajadoras, las despide, a las del Polo de la Mujer, a las que tendrían que cuidarnos, son las más, digamos, violentadas económicamente por el propio gobierno y por la propia ministra. Dani, bueno, para los que se suman recién, Daniela Pavón es la abogada de la familia de Ceci. Teníamos muchas ganas de escucharte, creo que es absolutamente necesario. Este espacio es para que vos cuentes, expreses, difundas lo que sea que se necesite decir y saber. Así que yo Bueno, la verdad que bueno, gracias por el espacio. Me parece muy importante difundir todos estos casos que, bueno, que no son aislados, que, bueno, vienen sucediendo, que la justicia una y otra vez actúa de esta manera y la verdad que, bueno, ya estamos cansadas y me parece que es fundamental el movimiento de mujeres, como decía Cintia, el salir a las calles ha colaborado mucho en este caso. Bueno, la familia se ha sentido muy acompañada, no así de la justicia sufrió un destrato desde el primer momento. Bueno, no solo eso, sino que llegamos a un juicio con un montón de irregularidades desde el primer día. Bueno, llegamos a un juicio donde apenas aparece el cuerpo de Ceci, se tuvo que buscar un culpable, porque así lo consideramos, un pibe de bajos recursos, un pibe que también puede llegar a ser y a convertirse en una víctima más si la justicia no falla, como nosotros creemos que debe fallar en este proceso. Nos encontramos, bueno, con un juicio con múltiples irregularidades, policías han llevado a cabo una investigación, una fiscal que desde atrás de su escritorio se comunicaba telefónicamente con los policías, quienes hacían y deshacían. Entonces, bueno, lo que podemos decir del juicio es que hay un montón de contradicciones de los policías, no hay pruebas directas contra el acusado, que es este chico Lucas Bustos. Se han obviado otras tantas pruebas. Hay una prueba de luminol que se realizó. Bueno, para los que no conocen, el luminol bueno, es un procedimiento que se realiza para detectar la presencia de sangre en lugares donde haya habitado la víctima. En la casa de Mario Mainardi, que es esta persona que
que la alojó a ella y la última persona que la ve con vida, y además es esta persona que instala el brote psicótico de Cecilia cuando la familia dice, no, la piba era normal, viajaba, vivía, quería escribir su libro, tenía sueños. Y bueno, se encontraron 11... Esa barbaridad es avalada por todo el mundo, o sea, menos por Sí, vos. sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Y bueno, en la casa de este señor se encuentran 11 muestras de luminol, se recogen, se recolectan, la justicia las tiene, pero nunca se analizan. Y no se analizan por el motivo de que ya tenían un acusado, ya tenían a alguien acusado contra quien iban a seguir hasta el final, porque eso se vio desde el primer momento, y por otro lado porque decían que probablemente no se lleguen a resultados. En realidad, para mí se tradujo en no vamos a gastar plata en esto. Así. Porque ya tenemos un culpable. Y no vamos a mandar en cana a un compañero, porque digámoslo, lo que estábamos hablando antes de que vos te sumaras, Dani. Sí, sí. Es policía hasta el final, aunque sean ex policías, son policías y tienen los contactos que tienen, y tienen la impunidad que tienen hasta el final de sus días, desgraciadamente. Sí, Yo lo sé de memoria, digo, pero para los que no saben, ¿qué le hicieron a Cecilia? ¿Qué pasó con Cecilia? Porque viste que dicen, Bueno, Cecilia muerta. No, está, hermano, en el medio pasaron cosas. ¿Qué le hicieron a Ceci? Bueno, en el medio pasaron cosas, pasaron 20 días y todavía no podemos saber qué pasó con Cecilia, ¿sí? Porque Cecilia, cuando llegan sus papás a Capilla del Monte, que es el lugar donde ella estaba parando, por casualidad, al otro día aparece el cuerpo y, bueno, es la pregunta que nos hacemos, ¿dónde estuvo Cecilia durante 20 días? Durante el marco del juicio que se llevó a cabo con audiencias, donde pasaron un montón de testimonios, se pudo determinar que el cuerpo de ella no estuvo ahí la cantidad de días que dice haber estado la fiscal, que es imposible que un cuerpo a la intemperie haya podido estar intacto, hay animales por la zona. Pero bueno, lo más grave de esta situación es que el último día, cuando se terminaban los testimonios, yo tomé conocimiento de un hecho que sucedió muy cerquita. Unos habitantes de una vivienda encontraron su casa después de estar un mes casi sin ir a ese domicilio por el tema de la pandemia. Es el lugar más cercano al cuerpo, como para que se ubiquen. Este señor encuentra un cuadro siniestro en su casa, porque había manchas de sangre, elementos con sangre y, bueno, muchas cosas que hacían presumir que allí había sucedido un hecho de las características sí. Y además este vecino hace la denuncia, ¿sí? Pide que personal policial vaya hasta ahí, en razón de que se había encontrado una chica hacía 20 días cerca de ese domicilio. Se tomaron muestras de sangre, se recabaron, bueno, algunas cosas ahí, se secuestraron, pero la fiscal nunca investigó, nunca realizó cotejo de ADN, nunca hizo absolutamente nada con eso. Tuvimos que llegar al juicio. La fiscal era la doctora Paula Kell. Paula Kell, sí. Que ya viene también con un historial de trabajo de esta manera, muchas irregularidades durante las investigaciones, pero bueno, sigue trabajando de esa manera. La verdad que no entendemos cómo un funcionario público que tiene que estar en ese lugar para investigar, hemos llegado hasta el último día en que apareció porque el vecino nos trajo esa información, la presentamos y la verdad que no podíamos creer que no se haya hecho absolutamente nada con eso. En razón de eso es que el juicio se suspende hasta el 10 de junio, porque yo pedí el cotejo de ADN, primero con Cecilia, y bueno, y segundo con esta persona que ellos, tratan de acusar. Que por el momento, reitero, no hay pruebas directas. Lo único que hay contra este chico es una supuesta confesión realizada en sede policial bajo apremios ilegales. Ya sabemos. Es lo único que hay. Cuando sos pobre,
sos negro, no tenés recursos, Tal y estás cual. de cualquiera de estos mierdas que lo único que hacen es eso, apremiar personas y encubrir femicidas, porque verdaderamente esto es una obviedad, yo me hago cargo de lo que digo yo, pero esto es una obviedad tremenda. Un ex policía que la alojó en su casa, que dijo que la piba se fue con un brote psicótico, que dejó todas sus cosas, la gente gritando computadoras para determinar que era esquizofrénica, y el perejil de turno, que lo meto preso, lo cago a palos 3, 4 días y después terminé diciendo lo que yo quiero. El femicida tendrá. Este señor está libre, por ejemplo, el policía. Mainardi nunca fue investigado ni siquiera, o sea, nunca fue investigado como sospechoso para nada, solamente fue citado en calidad de testigo. Y quiero agregar un dato en relación a todo este encubrimiento que obviamente tiene como protagonistas al aparato policial, y es que, bueno, no es menor el hecho de que el parte del jurado, Carlos Ronaldo Escudero, es ex policía también, forma parte del tribunal. Entonces, en esto que vos decías que un policía es policía hasta el final, el corazoncito azul, ¿no es cierto?, está ahí a la cabeza del tribunal que está Perdón, juzgando el caso. Dani, yo tengo una pregunta, a lo mejor como de persona que tengo un Sí. secundario solamente. Esto que parte del jurado sea, de parte de las personas que juzgan, digamos, sea un ex policía, ¿está bien? ¿Puede suceder? ¿Es correcto? ¿Es legal? A ver, puede suceder, sí, pero en esta investigación donde nosotros desde el momento uno venimos planteando irregularidades, quiero agregar algo más para que, con respecto a los policías. El principal policía de investigación hoy está preso, privado de su libertad por un hecho de privación ilegítima de la libertad y abuso sexual contra una persona, una mujer, que él tenía una relación y comenzó su relación cuando ella era menor. Él tiene cerca de 40 años. Hacen agua por Estamos donde... hablando de Diego Por Cocha, tomar. para que a todo el mundo le quede claro, porque quienes son de Córdoba saben de quién hablamos. Diego Sí. Concha, Y Ariel que Zárate también, que está por otro hecho de las mismas características. Está privado de su libertad. Y bueno, con respecto a lo que me preguntabas, a ver, puede suceder. El tema es que acá cuando la policía está haciendo, digamos, está en la mira de la familia y venimos denunciando todas estas irregularidades y llegamos con un juicio en estas condiciones, me parece que él tendría que haberlo dicho y no habernos enterado como nos enteramos por la prensa, lo debería haber dicho y haberlo dejado a criterio de las partes, ¿sí? Claro, Pero no, bueno, digo, a ver, ¿cómo nos enteramos? Nos enteramos por la prensa y en un juicio que ya llevaba 2 semanas. Entonces, si él lo hubiese puesto a disposición de las partes, tal vez, no sé, lo hubiésemos recusado o hubiese habido algún planteo de este tipo, pero la forma de enterarnos fue esa, fue por los medios. es terrible. sí, y ahí queda, digamos, al descubierto otra cosa, que acá no se trata solamente de la impunidad policial o del manejo discrecional con la que se maneja evidentemente este aparato represivo, que es lo único que sirve es para eso, porque ni siquiera buscarnos cuando nos desaparecen, sino todo el andamiaje que hay detrás, ¿no? La justicia, los funcionarios públicos que intervinieron en el caso, el propio Estado. Entonces, cuando el movimiento de mujeres y diversidades sale a la calle y dice ni una menos el Estado es responsable, bueno, hablamos de esto. Hablamos de que el caso, particularmente de Ceci, lo pone en evidencia todo. Agentes policiales, funcionarios de la zona locales, funcionarios provinciales del Estado y la propia justicia mediante incluso el accionar irregular de la fiscal de instrucción de investigación de la causa, que es Paula Clem, pero que lo está defendiendo ahora el fiscal de Cámara, porque sostiene la misma teoría, digamos. Es terrible, chicas. Digo, yo las escucho porque creo que mi lugar es este, en nombre de Actrices Argentinas, para que ustedes sean los que puedan contar y decir cada cosa que van diciendo. Mirá que estamos curtidas, loca. Yo las escucho y es inevitable pensar, digo, uno está, lo que hablamos también al principio, ¿viste? Nombrar el caso de, ¿sabes qué? Es una piba violada y asesinada con una familia atrás, que no la vuelve a ver, que no vuelve más a su casa, que no se pudo dar la vida que quiso,
porque es un lujo viajar, porque es un lujo acampar, porque es un lujo ir suelta por donde se te cante, porque aparecemos como aparecemos. Y la policía no te busca, y la policía en lugar de cuidarte te coge y te entierra en vaya a saber uno dónde, porque acá, digamos, ya sabemos, aunque no se sepa qué pasó con el cuerpo, se sabe que lo que le hicieron no fue hecho por este pibe eh, No. detenido, premiado, torturado, para decir lo que quieren que digan mientras es policía, y además no se regeneran, o sea, están dejando libre a un tipo que va a volver a violar, y que va a volver a asesinar, y que va a volver a destrozar a otra gente. Esta gente no se, Totalmente. no están Sí, siendo, digo, no se está diciendo también el peligro al que nos siguen exponiendo, ¿no? absolutamente, sí. La causa es inconsistente por todas las irregularidades que mencionó Dani y también por el hecho de que este chico, que es el único imputado, que obviamente tiene todos los estigmas sociales para ser el único imputado, solamente terminó el primario, Exacto. El es negro el pobre, no tiene educación. totalmente, Tal cual. pero además incluso ni siquiera por quienes conocen a Cecilia y su propia familia podría haber hecho lo que hizo porque se trata de una persona la pericia psicológica lo dijo, ¿no? Con una personalidad infantil, sin ningún tipo de signos de agresividad ni de violencia y además muy menuda en relación al propio físico de Cecilia. Y hay que decir que Cecilia, que viajaba sola por Latinoamérica y que no era ninguna inconsciente de los riesgos a los que se afrontaba, era cinturón negro de taekwondo, sabía defensa personal, daba clases de defensa personal. Entonces, no cierra por ningún lado esta historia que nos quieren contar. Lo único que queda muy, muy en claro es que si hoy hay algún tipo de avance en la causa, si se han podido mostrar todas estas irregularidades, si se ha podido exponer la responsabilidad de encubrimiento de la policía, de la fiscalía y las propias irregularidades del tribunal del juicio, es porque hubo una lucha muy fuerte en Córdoba y cada avance de la causa es gracias a la presión social de ese movimiento, que es lo que queremos seguir desarrollando y que tiene una parada súper importante el 3 de junio, en donde vamos a la octava marcha. Cuando Sí. preguntan dónde están las feministas, probablemente son personas que no están donde estamos nosotras. Entonces no es nada raro que no nos vean, porque no están ni en los terrenos baldíos, no No. están en las villas, no están ni en las comisarías, no están en las fiscalías, están probablemente en televisión llenando a la gente de veneno y de mentiras. Entonces, bueno, sabemos el poder de ciertos medios, ¿no? ¿Cómo los trataron a ustedes, Dani, a la familia, a los medios? Han revictimizado también a Ceci, han dicho las cosas que han que decir, ¿cómo es la repercusión de todo esto? ¿Cómo sienten No, ustedes? la verdad que al principio, bueno, sí hubo algunos medios bueno, que hubo una revictimización, la verdad que siempre tratamos bueno, en esta parte, a ver, quiero decir que atrás de esto hay una familia que no se comió esta historia y bueno, y luchó y llegó, y una familia con una fuerza que si no hubiese sido por ellos, porque hay mucha distancia de Córdoba a Buenos Aires, tal vez ellos por la pandemia también hubiesen confiado en la justicia y no se quedaron con eso, no se quedaron con la historia que le quisieron vender y bueno, y el movimiento de mujeres, como dice Cintia, es fundamental. Todos los días nos sentimos acompañadas, en tribunales salir y están las pibas ahí haciendo fuerza. No, y vos Bueno, es también, la lucha. porque Sí, vos sí, también. a No, ver, sí, sí, nosotros hacemos un trabajo, yo- o sea, yo creo que la lucha, y bueno, y agradecer también, porque bueno, nosotros somos un equipo, el equipo de trabajo de Justicia por Cecilia, que la verdad es un equipo interdisciplinario, bueno, nos hemos acompañado y llegado hasta este momento, así, bueno, con un montón de cosas han pasado, pero de los medios hemos recibido, por suerte, un buen trato, no así de la justicia, la familia ha sido muy maltratada por la justicia de Córdoba. Hemos vivido episodios bueno, de yo tener que acompañarlos, esperar horas,
a ver, nos han bueno, recibido con la Guardia de Infantería acá en Córdoba, en Tribunales 1, donde es mi lugar de trabajo de todos los días. A la Pero abogada bueno, y a la familia de la víctima la reciben con infantería, ¿se está entendiendo? sí, no permitiendo llegar hasta la Fiscalía General. Bueno, hemos vivido situaciones, pero bueno, es de destacar eso, la familia y bueno, y la lucha en las calles yo creo que es fundamental. Que eso, acompañar en cada causa es fundamental. Yo creo ahí en lo que dice Dani, me parece que es también muy educador para nosotras y nosotros esta causa, porque si bien la Asamblea Ni Una Menos ya tiene muchos años, acá en Córdoba nació en el 2014, el calor del primer Ni Una Menos, y realmente es un espacio de frente único enorme y de mucha fortaleza que abraza todas las causas, o sea, no hay lucha, no hay causa de femicidios, de violencia, de abuso de las infancias, de represión o de violencia económica, ¿no es cierto?, contra las mujeres y las diversidades, que no haya sido abrazado por esta asamblea. Y en este caso en particular hemos constituido, como dice Dani, la Mesa de Trabajo de Justicia por Cecilia, que coordina con otras organizaciones feministas de la zona, que también son muy protagonistas en acompañar casos en Punilla, y está entonces también blindada o limitada las posibilidades de manipular la información, porque hay un equipo de prensa que se encarga todos los días de sacar una crónica del juicio. Porque están encima de los que deberían estar otros. Nosotras existimos, porque no existen un montón de otras cosas. Nosotras existimos porque si no existiéramos no tendríamos ni la mitad de derechos que hemos adquirido y no hubieran aparecido ni la mitad de pibas que han aparecido tristemente muertas, pero a nosotras no, si no existiera Daniela, si no existiera Ni Una Menos, si no existiera una familia que no se queda quieta, la justicia te hubiera dicho que este pibito pobrecito agarró, le hizo todo, iría preso, y bueno, y así con todas. Chicas de atrás para acá, María Soledad, que era una pendeja que estaba con un tipo más grande en donde no debía en el momento equivocado, no, hermano. No. Totalmente. Mira cómo lo pusiste, pobre campeón, y podemos enumerar cientos de miles de mujeres en todo el planeta que son violadas después de muertes de su familia. Sí, además tenemos como mucha conciencia de que hay un aparato de impunidad y de violencia atrás, que como mencionamos, las responsabilidades estatales, pero que en Córdoba están muy enquistadas en el Estado. Cuando hacía mención al caso de Diego Concha, no es menor, porque él fue jefe de Defensa Civil de la provincia en plena pandemia, concentraba un poder inusitado en la provincia, en donde hacía y deshacía la circulación, el ordenamiento de la provincia, de la ciudad, etcétera, y hoy está siendo procesado, no solamente por abuso sexual agravado, sino porque su víctima se suicidó, ¿no es cierto? Producto de los aprietes que sufrió cuando ella tuvo la fortaleza de denunciar. Y este caso de Diego Concha, que fue encubierto por el gobierno de Schiaretti y por la ministra Claudia Martínez durante un montón de tiempo, lamentablemente no es el único caso de agresores sexuales, de violentos y de misóginos dentro del gobierno, porque evidentemente hay una estructura de gobierno que busque seleccionamiento. Tenemos en todas las provincias, no hay una de Jujuy a Tierra del Fuego donde zafen, digo, siempre hay mierda. El que más me viene a la cabeza es Alperovich, pero digo, en todas las provincias las pibas son violadas por el poder y esconden sus cuerpos y maltratan a sus familias. Chicas, infantería a la familia y a la abogada de la familia. O sea, exactamente. ¿A dónde van mis impuestos? ¿A dónde van mis impuestos? Pero qué barbaridad, me pintan la pared, tus impuestos van ahí, al caballo que me tiran en. Sí. Y bueno, y todas las dificultades que tuvo la prensa para ingresar al propio desarrollo de un juicio, que es un juicio público, ¿no? Sí. Tuvimos que presionar para que ingresen las compañeras y las compañeras que hacen prensa a cubrir el desarrollo del juicio. Entonces, evidentemente, hay una intención, no solamente de mantener la impunidad, sino de aleccionar.
como el caso de Flavia fue una condena leccionadora, que hablábamos al principio, ¿no es cierto? Flavia presa con sus hijas por haber querido buscar justicia por el abuso sexual de su hijita. Bueno, de alguna forma con este fallo también buscan aleccionarnos, buscan condicionarnos. Hay un Estado que está íntegramente pensado para dejar pasar la violencia, dejar pasar los femicidios y hacer avanzar un régimen de opresión y de silenciamiento sobre mujeres y diversidades. Creo que el caso de Ceci expone de cuerpo entero todo eso y lo pone muy, muy claramente cómo los tentáculos de la policía, de la justicia, del Estado, de sus funcionarios, ¿no es cierto?, empiezan a tejer. Y en esto, cómo la movilización puede desandar todo eso. Y yo creo que efectivamente podemos marcar un precedente inédito a nivel nacional si se logra, mirá lo que estamos diciendo, si se logra la exoneración del único imputado, porque eso sería, empezar de cero sería un triunfo. Chicas, les hago una pregunta porque yo no tengo la seguridad de cuánto duran los vivos, ¿viste? Tienen como una duración y después medio que se corta. Yo por las dudas quiero preguntar si hay algo más que quieran decir, que quieran dejar asentado. Este video va a quedar en las redes de Actrices Argentinas, obviamente, para que lo vea todo el mundo. ¿Hay algo más que necesite, Dani? ¿Algo más que quieras decir, contar, o repetir, no importa? No, agregar eso, volver a reiterar, ¿no? Todas las irregularidades, que se ven ahora, se ven de manera sistemática en todas las causas. La verdad que aquí en Córdoba no hay una causa que esté libre de algún tipo de irregularidad, maltrato hacia la víctima, maltrato a las mamás protectoras. O sea, me parece que la ley de víctimas está olvidada por completo. Es más, durante el transcurso del juicio se pudo saber que la fiscal le dijo a la familia de Cecilia, no hace falta que se constituyan en querellantes, cuando es un derecho. Constituirse como querellante en cualquier tipo de causa, es un derecho. Entonces esos errores me parece que no son errores y que no se puede seguir teniendo a ese tipo de funcionario público que tienen que cumplir su función, que tienen que investigar. Me parece que después de esto, que confiamos en que se haga justicia realmente por Cecilia, para que no haya dos víctimas, porque en el caso de haber una condena para ese chico, sería la cadena perpetua, con lo cual tendríamos dos víctimas. Así que bueno, esperemos que Lucas pueda ser absuelto y que se comience una investigación, pero bueno, es muy triste comenzar 2 años después a investigar algo que no se investigó. Yo quiero dejar una invitación, que es a la movilización del 3J. Va a tener lugar en todo el país, sin duda, y bueno, y acá en Córdoba, desde la Asamblea Ni Una Menos ya le estamos preparando. En este momento está habiendo asambleas y comisiones para convocarla. Una movilización que marcha con el Ni Una Menos, el Estado de Responsables, que repudie el ajuste sobre las mujeres y las diversidades en términos generales y particularmente en los espacios que tienen que atender las situaciones de violencia, en el polo de la mujer, en la precarización laboral, y que denuncie toda la complicidad estatal. Así que ese día vamos a estar marchando también por justicia por Ceci contra el Estado. Bien, chicas, les agradezco. Gracias. Gracias a vos. Mujeres vulneradas. Bueno. Son todo el laburo que hacen. Gracias. Bueno, gracias por el espacio y por ayudarnos a difundir esto, que es súper importante. Por favor, justicia por Cecilia Bazaldua. Justicia. Justicia.